Autorización, señora vicepresidenta, procedo a tomar votación de la moción número 2. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Las indicaciones que se dan desde Secretaría General, en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre la moción 2, que es la que comprende la ratificación de algunos textos de los artículos del proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son aquellos artículos sobre los cuales se propone la ratificación? Recordemos que esto significa que el texto quede tal cual se aprobó en la Asamblea Nacional y de esta manera no se acojan las observaciones realizadas por el presidente de la República en su veto, en su objeción presentada. Son el artículo 19, el 20, el 21, el 24 y el 40. En el debate sobre todo se destacó la necesidad de justamente y el apoyo a la ratificación de los artículos 20 y 21. ¿Por qué? Porque son aquellos que comprenden o que hacen referencia al reconocimiento del oficio del reciclador de base. De hecho, así es como está el artículo 20, que dice lo siguiente: el Estado reconocerá y valorizará el oficio de reciclador de base y su trabajo como parte de la gestión integral de residuos sólidos, mientras que el artículo 21 es aquel que hace referencia al fomento de la asociatividad. Los gobiernos autónomos descentralizados buscarán fomentar la organización de los recicladores de base a través de diferentes mecanismos como asistencia jurídica y técnica, carnetización, registro, entrega de equipos de seguridad y protección personal a las asociaciones legalmente formalizadas. He allí, por el contenido de estos artículos que ya hemos dado lectura para ustedes, que algunos asambleístas manifestaron su apoyo para que se ratifique el Pleno de la Asamblea Nacional en estos que están asociados a la labor que realizan recicladores y recicladoras de base, que son personas primordiales, fundamentales, vitales, justamente para que se pueda cumplir con esta cadena que es parte de la economía inclusiva, de la economía circular. Se lleva adelante el registro, 121 asambleístas ya se han registrado. Recordemos que en la votación respecto a la moción número 1 participaron en total 132 asambleístas. Veremos si este número se repite para esta votación o existe o varía, mejor dicho, esta cifra. La primera moción, la moción de los allanamientos, tuvo el respaldo unánime del Pleno de la Asamblea Nacional a través de 132 votos. Ahora nos aprestamos a conocer cómo se pronunciará el Pleno respecto a la moción número 2, que es el de la ratificación de los diversos artículos. Gracias por acompañar esta transmisión de los medios legislativos. Con este punto no culmina la agenda de la continuación de la sesión 712. Existe un punto más pendiente que conoceremos a su momento, y si así lo determina la asambleísta Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien en este momento preside la sesión, si se continúa o no con el mismo, que es el proyecto de resolución que exhorta al presidente constitucional del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, para que dé cumplimiento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19. Este proyecto de resolución, que además se contempla respecto al cumplimiento de la estabilidad laboral para el personal de la salud que atendió en primera línea durante la pandemia. Así que estaremos a la expectativa si se continúa o no con la discusión de este punto, que sí es el último punto que contiene el orden del día de la continuación de la sesión 712. El número de asambleístas registrados aumenta, Ricardo. 129 asambleístas están registrados hasta el momento y vamos a esperar unos segundos más a que concluya el registro de los asambleístas. Faltan por lo menos 8 legisladores más por registrarse. En la anterior votación hubo 132 asambleístas registrados, todos ellos votaron de manera afirmativa para allanarse a las 48 observaciones planteadas por el presidente de la República. Y en este momento nos aprestamos ya, una vez que concluya el registro, a la votación de los 5 artículos que la Comisión de Desarrollo Económico propone ratificarse en los mismos, ya que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Uno de esos artículos obedece al artículo 19, una de esas observaciones
Y el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico señala de manera textual: el presidente de la República, en su objeción parcial, manifiesta que ese artículo, el 19, debe ser eliminado toda vez que la estrategia de obsolescencia programada debe formar parte del reglamento de la ley, considerando que dicha estrategia requiere un importante avance sobre la innovación tecnológica, cuya reglamentación técnica debe ser reglamentada y no necesariamente debe estar elevada a rango legal. Por ejemplo, la mayoría de aparatos eléctricos y electrónicos no se producen en el Ecuador, por lo que poco se podría incidir en el cumplimiento de estas prácticas. Incluso no podría limitarse la libertad de adquisición de productos importados en el caso de no cumplir con esos estándares. La Comisión de Desarrollo Económico considera que la propuesta del presidente de la República no es adecuada, por lo que recomiendan al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto del artículo 19 del proyecto de ley aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, y señala: el artículo 19, obsolescencia programada. Las políticas públicas, normativas y reglamentos relacionados a la economía circular se orientarán al reemplazo progresivo de productos en cuyo diseño o elaboración se demuestren prácticas de obsolescencia programada. Este es uno de los artículos, sin duda, que generó también discusión al interior de la Comisión de Desarrollo Económico, ya que precisamente lo que se busca es de a poco ir modificando, variando este tipo de artefactos electrónicos. 31 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 2 referente al bloque de ratificación constante en el memorando número AN-CDEP 2021-0093M referente a los artículos 19, 20, 21, 24 y 40 del proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 131 asambleístas participarán en esta votación, uno menos que en la anterior, y en este momento ya están consignando su voto. Son 4 las opciones. El sí, que si usted sigue esta transmisión por la señal de TVL o por redes sociales, puede observar que se pinta con el color verde, el no con el color rojo, el blanco con el color del mismo nombre y las abstenciones con el color azul. Hasta el momento, todos los asambleístas que ya han votado afirmativamente, es decir, por el sí. Y continuando con esta explicación de los artículos que comprende este bloque de ratificaciones, está el artículo número 20. En el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, en la parte de la reflexión, se sostiene lo siguiente: el presidente de la República, en su objeción parcial, afirma que para poder reconocer el oficio del reciclador de base, se debería tomar en cuenta el presupuesto general del Estado y la capacidad económica de los gobiernos autónomos descentralizados para incluir en nómina a recicladores de base. Estos análisis no han sido contemplados por el legislativo. Se necesita generar un sistema e infraestructura para la gestión integral de residuos urbanos desde la fuente, considerando recuperación diferenciada con centros de acopio funcionales para su clasificación y con conexión con la industria, en los cuales se dignifique el trabajo del reciclador de base, incluyéndose como parte de este sistema a través de las competencias y políticas públicas que se encuentran ya en marcha y sin generar expectativas de imposible cumplimiento. Por estas razones recomiendo eliminar este artículo. Los miembros de la comisión no concuerdan con la propuesta presentada por el presidente de la República. Consideran que el artículo 20 del proyecto aprobado por la Asamblea se refiere a la definición del reciclador de base, que no pretende incluirlo en el rol salarial de ninguna organización del Estado, ni en los gobiernos autónomos descentralizados, ni en la prefectura, sino que se refiere estrictamente a reconocer el oficio del reciclador de base como parte de la gestión integral de los residuos, por lo que recomiendan al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el artículo 20 del proyecto de ley aprobado con el siguiente texto. Artículo 20. Reconocimiento del oficio de reciclador de base. El Estado reconocerá y valorizará el oficio de reciclador de base y su trabajo como parte de la gestión integral de residuos sólidos. Aquí la motivación, aquí la explicación y el por qué
La Comisión de Desarrollo Económico solicita al Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación en este artículo, el artículo 20 del proyecto de ley de economía circular inclusiva. Hasta el momento, de 131 asambleístas, Ricardo, 92 ya han consignado su voto. Estamos a la espera que así lo haga el resto de asambleístas para que se pueda conocer el resultado final. Faltan aún algunos votitos por consignarse para poder conocer la decisión del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, con este número, Ricardo, ya podemos... Sí, entenderíamos que ya la Asamblea Nacional acoge la recomendación de la Comisión de Desarrollo Económico y decide ratificarse en los artículos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Recordemos que para ratificarse en los artículos aprobados por la Asamblea Nacional se necesitaban 91 votos, las 2/3 partes de los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional. Allí entonces, mayoría calificada. Allí entonces se daría paso. Entendemos que existen los votos. Se registra la primera abstención, a diferencia de la anterior votación en donde hubo unanimidad. 122 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos y una abstención. Esto en el marco de los de la votación de los artículos o del bloque de artículos que la Comisión sugiere ratificarse en los textos aprobados por la Asamblea Nacional. Tú, Diana, también estabas señalando, entre otros, el artículo 20 relacionado con el reconocimiento del oficio del reciclador de base. También generó discusión al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, mientras que el artículo 21, fomento de la asociatividad, es otro de los artículos que la Asamblea Nacional se ratifica, y señala el artículo 21, fomento de la asociatividad. Los gobiernos autónomos descentralizados buscarán fomentar la organización de los recicladores de base a través de diferentes mecanismos como asistencia jurídica y técnica, carnetización, registro, entrega de equipos de seguridad y protección personal a las asociaciones legalmente formalizadas. Durante el debate mucho se dijo que con esta normativa se buscará precautelar los derechos de las personas dedicadas al reciclaje. Lo observamos entonces en el artículo 21. Así es, y en el informe presentado, el informe no vinculante de esta objeción parcial justamente respecto al artículo 21, ¿qué es lo que se explica? Se explica que el presidente de la República en su veto parcial afirma que la propuesta busca promover el fomento de la asociatividad, sin embargo considera únicamente al reciclador de base cuando los actores del proceso de una economía circular son varios. Sin embargo, los miembros de la comisión, luego del análisis respectivo, no concordaron con la propuesta presentada por el presidente de la República, ya que considera esta comisión que el artículo 21, donde se plantea claramente la necesidad de establecer mecanismos de asociatividad que respondan a la realidad de los recicladores, pues ellos se unen, se juntan y tienen sus asociaciones. Ese reconocimiento debe mantenerse acorde al artículo original, respondiendo así a los recicladores de base que vienen trabajando en el país, por lo que recomiendan ratificarse en el artículo del artículo 21 del proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional y que ya dio lectura Ricardo en este momento. 129 asambleístas ya han consignado su voto. Afirmativo, existe una abstención, esto significa que 130 asambleístas ya han votado y vemos ahí, pueden ver ustedes también en pantalla como solamente falta un voto para que culmine ya este proceso. 129 votos afirmativos hasta el momento, 0 negativos, 0 blancos y una abstención. Falta un asambleísta por consignar su voto. Vamos a ver de quién se trata. Para apurarlo, ¿no? El asambleísta Fernando Villavicencio, la curul 136 es la que faltaría por consignar su voto, ¿sí? El asambleísta Fernando Villavicencio es quien falta todavía por consignar su voto. Entendemos que el asambleísta Fernando Villavicencio está participando vía telemática. Así que todavía tenemos unos segunditos más por esperar. El artículo 24 del bloque de ratificación corresponde a la responsabilidad extendida del productor. La mesa legislativa
Allí señala que los productores, conforme lo dispuesto en el artículo 233 del Código Orgánico Ambiental, tienen la responsabilidad de la gestión del producto en todo el ciclo de vida del mismo. Esta responsabilidad incluye los impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción y el uso del producto, así como lo relativo al tratamiento o disposición final del mismo cuando se convierte en residuo o desecho luego de su vida útil o por otras circunstancias. Para los productores de productos prioritarios, adicionalmente se cumplirán las obligaciones descritas en el artículo 25 de la presente norma. Es lo que propone la Comisión de Desarrollo Económico, pero insistimos, hay los votos, por lo que entendemos que el artículo 24 es ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué la Comisión pide la ratificación? Pues la reflexión es la siguiente. El presidente de la República, en su objeción parcial, considera que la responsabilidad extendida del productor es un enfoque de política ambiental en el cual la responsabilidad del productor e importador por un producto se extiende hasta el fin del ciclo de vida del producto, es decir, el productor debe encargarse de la recuperación de bienes materiales. Pero vamos a interrumpir porque se presentan resultados. 0 negativos, 0 blancos y una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 2 referente al bloque de ratificaciones constante en el memorando número ANCDP 2021-0093. Allí teníamos los resultados, Ricardo. Señores asambleístas,